Un siglo de la Declaración de Balfour, una aproximación heurística a su geopolítica. Resumen. Un siglo después de la publicación de la Declaración de Balfour, se nos ofrece una oportunidad para hacer una nueva aproximación que permita conocer la respuesta a cómo, en lugar de a por qué, Gran Bretaña reconoció públicamente su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. La metodología de Process Tracing, desarrollada por George Burnett en 1979, puede ser una herramienta muy útil para llevar a cabo un estudio de caso basado en datos cualitativos. El método está basado en las observaciones del proceso causal y permite el establecimiento de la secuencia causal de los sucesos en la generación de la declaración como resultado final. Los modelos de Allison, de su libro La esencia de la decisión, se emplean para conseguir que la investigación proporcione una explicación mínima suficiente del resultado. El miedo, la incertidumbre y el pragmatismo dirigen el comportamiento de Gran Bretaña en el proceso de la toma de decisiones sobre Oriente Medio durante la Primera Guerra Mundial. Introducción. Este año 2017 se cumple el primer centenario de la Declaración de Balfour, un documento en el que el gobierno británico contemplaba favorablemente el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. La controvertida y difusa promesa británica ha sido considerada el detonante de un conflicto entre árabes y judíos y a cuenta del derecho de ambas comunidades a un estado propio en Palestina. Para comprender algunos aspectos de la complicada situación geopolítica actual de Palestina, se requiere conocer cuáles fueron y cómo se desarrollaron los acontecimientos cuando la declaración vio la luz. Para ello, resulta interesante la aplicación de una metodología de investigación que ofrezca respuestas explicativas a sucesos concretos, sin entrar en valoraciones sobre legitimidades. El objetivo es conocer cómo se desarrollaron los hechos y no el porqué. De esta manera se pretende establecer una narrativa que explique un resultado final. En primer lugar, conviene conocer qué era y qué se entendía por Palestina hasta el establecimiento del sistema de mandatos tras la Primera Guerra Mundial. En el año 63 a.C., Cneo Pompeyo Magno entra en Jerusalén. Por diversos avatares, los gobernantes locales habían solicitado la intervención romana en Judea y Galilea, que, manteniendo una independencia de iure, se sometieron al vasallaje de Roma. Tras una serie de desmanes de los jerarcas y por decisión del emperador Augusto, se estableció el control imperial directo como provincia, aunque manteniendo cierta autonomía. La dificultad para realizar un control efectivo sobre unas élites autóctonas tan tiránicas como corruptas y rebeldes provocó que a la muerte de Herodes Agripa II, la provincia romana Judea fuera controlada política y administrativamente por Roma. El nombre de Palestina aparece tras la segunda revuelta llamada de Bar Kachba entre 132 y 135 después de Cristo.
que ocasionó la eliminación de 2/3 partes de la población y la expulsión de los judíos de Jerusalén durante el mandato del emperador Adriano. Para culminar el desarraigo de la población en el 139 después de Cristo, se cambió el nombre de Judea Romana por el de Siria Palestina. En el 324 después de Cristo, el emperador Constantino instaló en Bizancio la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que favoreció el desarrollo económico de Palestina, dividiéndose en 3 regiones: Palestina Prima, Secunda y Tertia. La subsiguiente historia consiste en una sucesión de dominaciones desde los omeyas en el siglo VII, selúcidas en el XI y cruzados europeos entre 1099 hasta 1189, cuando Saladino conquista Jerusalén. Los europeos mantuvieron su presencia en la región gracias al establecimiento de acuerdos con la dinastía Ayubí. En 1290, la penetración de los mamelucos procedentes de Egipto acabó por terminar con la presencia europea, con la expulsión el último cruzado de San Juan de Acre en 1291, que controlarían la región hasta que fueron desplazados por los otomanos en 1516. Aunque Palestina no constituyó entidad administrativa otomana alguna, su organización puede ayudar a comprender cómo se realizó el posterior reparto de zonas de influencia y asignación de potencias mandatarias tras el desmoronamiento del imperio. Palestina se encontraba repartida administrativamente de la siguiente manera: los Sanjak de Nablus, capital Nablus, y Aco, capital en Acre, pertenecían al vilayato de Beirut, mientras que desde el sur de Nablus se extendía el Mustarrifato de Jerusalén. Este se continuaba hacia el este hasta el límite del río Jordán y Mar Muerto, donde comenzaba el vilayato de Siria. Los vilayatos eran las unidades administrativas introducidas en 1864 como parte de las reformas del período Tanzimat, que, gobernados por Wali, gozaban de un importante grado de autonomía y solían estar a cargo de las élites locales. El vilayato se subdividía en Sanjak, cuyo funcionamiento administrativo era el de un vilayato a menor escala y que, junto con la guarnición, se encontraba al mando de un comandante militar. Aproximación a la metodología de estudio. La declaración de Balfour se presta perfectamente a un análisis mediante el estudio de caso en el que se persiga una descripción fenomenológica y explicativa en un contexto histórico. La influencia del comportamiento de las unidades que intervienen, sean estas individuos, organismos gubernamentales o grupos de presión, va a determinar el resultado final. El objetivo es dar respuesta al cómo más que al por qué se generó el resultado, evitando valoraciones morales del hecho en sí que se pretende objetivar. Igualmente, al tratarse de un modelo eminentemente descriptivo, se evita la tentación de hacer prospectiva de hechos pasados sobre otros anteriores, distorsionando el contexto original o profetizando sobre el pasado. No se busca existencia de una realidad previa, sino hechos coherentes entre sí y con el contexto histórico y geopolítico.
George Brennet, George y Brennet desarrollaron en 1979 una metodología descriptiva que permite la caracterización de los pasos de un proceso. Esa herramienta denominada Process Tracing permite la creación de una explicación mínimamente suficiente empleando una combinación ecléctica de mecanismos teóricos, sistemáticos y no sistemáticos para explicar un resultado o una consecuencia histórica a partir de la observación empírica. Así, y mediante su variante Explaining Outcome, se puede construir la secuencia de mecanismos causales cuyas variables explicativas permanecen crípticas que generó el resultado político que constituye la declaración en sí misma, variable explicada. Para obtener una explicación mínimamente suficiente de cómo se llegó a la declaración de Balfour, es necesario conocer el proceso que la generó como resultado outcome, aplicando una metodología deductiva en el nivel teórico e inductiva en el empírico. Se pueden trazar los hechos e ir estableciendo los mecanismos causales responsables. Hay que tener en cuenta la intervención de las unidades y la secuencia temporal de los diferentes sucesos que son, en definitiva, las decisiones tomadas en un punto en dicha secuencia. El modelo en el que se basa este estudio es una hibridación de los de Graham Allison sobre la toma de decisiones, del actor racional en el que las posturas de Gran Bretaña, Francia y el movimiento sionista son unitarias y monolíticas, que se mueven en un objetivo estratégico concreto, son cajas negras cuyas empresas son la combinación de acciones perpetradas por unidades y o individualidades ubicadas en niveles jerárquicos inferiores donde el miedo es una variable y constituye una disciplina racional del comportamiento organizacional. De postura también unitaria, la toma de decisiones está condicionada por una serie de intereses de las múltiples partes que conforman la ecléctica postura de Gran Bretaña. La acción es un producto organizacional suministrado por un corpus de organizaciones semifeudales como los líderes en la cúspide de la política gubernamental o burocrático. Se trata de un juego de negociación entre las distintas posiciones jerárquicas donde cada jugador emplea su habilidad para la orientación política, circunscribiéndose a sus asuntos, generando decisiones, collage y meteduras de pata. Aplicación del método de Process Tracing a la declaración de Balfour. Se considera el resultado particular, outcome, de la generación de la declaración, visto este como la consecuencia final de un proceso. Para este desarrollo no se tienen en cuenta inicialmente los sucesos posteriores, tales como el Tratado de Sèvres, 1920, o la Conferencia de San Remo, 1920, y es que eliminando la influencia de las consecuencias en el estudio del proceso causal, se evita la tentación de asignar carga teleológica al mismo. Así se reduce lo superficial en favor de la parsimonia de los argumentos, consiguiendo determinar las variables explicativas que inicialmente se desconocen. Las esencias de las decisiones, hibridación de los modelos de Allison. En el presente apartado
En el presente apartado se abordarán cómo contribuyeron a la declaración las decisiones y la forma en que éstas fueron tomadas. De esta manera se puede, desde una perspectiva holística, conocer cómo fue el proceso generador y qué variables y cómo influyeron en él. Puede decirse que la declaración de Balfour comenzó a gestar Puede decirse que la declaración de Balfour comenzó a gestarse como consecuencia de las muchas manos en las que se encontraba repartida la política británica sobre Palestina en 1917, algo que, tal y como expresó Sir Mark Sinkers, generaba demasiadas presiones sobre Whitehall y muchas direcciones diferentes. Así pues, el modelo burocrático o de la política gubernamental de Allinson permite explicar gran parte de una escena en la que los burócratas inmediatamente subordinados a los gabinetes ministeriales jugaron un importante papel, aunque este ha sido poco conocido más allá de las esferas oficiales. La ecléctica postura británica está conformada por un conglomerado de individualidades personales y organizacionales cuyos intereses dirigen la configuración del resultado. Es un hecho que Sykes, consejero del gabinete para Medio Oriente, había estado actuando sin dirección efectiva desde la muerte de su protector Lord Kitchener en 1916, quien le colocó como contrapeso al proarabismo de Sir Percy Cox, T. E. Lawrence y Gertrude Bell. Lo cierto es, al sustituto de Kitchener, Maurice Huntley, no le apasionaba la política de Oriente Medio, lo que mantenía al imaginativo y bien relacionado Sykes tan libre para actuar como poco informado sobre las intenciones del nuevo primer ministro Lloyd George. La actuación de Gran Bretaña como actor racional se va a encontrar influida por las variables definidas tanto por las unidades subordinadas como por las necesidades estratégicas y militares, por lo que el pragmatismo y el miedo van a erigirse en variables explicativas de un comportamiento encaminado a salvaguardar los intereses imperiales británicos en Suez y en el curso de la guerra. Fromkin también recoge la intención racional de Lloyd George de convertir la declaración de Balfour en castigo a la lealtad palestina hacia los otomanos. Eventos desencadenantes de la declaración de Balfour. La combinación de un conglomerado de mecanismos causales dominado por los eventos y las múltiples influencias de personales y organizacionales durante la guerra generó el resultado político, outcome, que es la declaración en sí. Este conglomerado teórico se puede establecer a través de las manifestaciones empíricas que constituyen cada una de las partes del mecanismo constituidas por eventos. La manifestación empírica final de la variable explicada o dependiente de lo constituye la declaración de Balfour. Esta proporciona dos disposiciones, cuya implementación generó en gran parte la persistente controversia entre árabes palestinos y judíos. Estas disposiciones, tan ambiguas como poco comprometedoras, eran: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y que este hogar nacional no afectaría el estatus político de los judíos en ninguna otra nación.
El primer evento del complejo mecanismo causal obedece al modelo burocrático de Allinson y sitúa a Mark Sykes en el centro del mismo. Este, en su actuación carente de dirección superior, continuaba enredado en la incertidumbre sobre la cuestión de Palestina, cuya valoración estratégica le había encomendado el difunto Kitchener, habida cuenta de las negociaciones que rusos y franceses se traían entre manos en 1916. En las mismas estaban involucrados también árabes y armenios, con los que Sykes también se reunió. El miedo a la oposición judía jugaba un papel determinante, pues para los británicos la percepción de la influencia del movimiento sionista abarcaba mucho más que las 4 pequeñas estancias de Piccadilly Circus en las que se encontraba confinado a principios de 1917. En el ambiente en el que las acciones racionales están informadas por el miedo como variable, Sykes dialogaba con el empresario armenio James Malcolm sobre la posibilidad de establecer un estado armenio independiente en la región más oriental de la actual Turquía, con Rusia como potencia protectora, algo que será contemplado en un tratado de Sèvres que nunca entrará en vigor. Sykes era consciente de la más que probable oposición judía como manifestación de los fuertes sentimientos antirrusos a cuenta de los pogromos sufridos desde finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que no solo no iban a mostrarse favorables a esta forma de expansión de la Rusia zarista, sino que esta oposición se temía violenta. Así que solicitó a su amigo Malcolm que le facilitara la aproximación a los líderes sionistas para celebrar una entrevista con ellos y discutir sobre el asunto. La reunión de Sykes con los líderes sionistas era un problema en sí misma, porque el incipiente sionismo en el Londres de 1917 distaba mucho de ser algo homogéneo. Existían 2 organizaciones sionistas cuyos líderes estaban enfrentados como consecuencia de las posturas opuestas que respecto a la guerra mantenían. Así, el movimiento sionista internacional se había decidido mantener neutral en la guerra contra el Imperio Otomano, a quien Palestina pertenecía. Uno de sus representantes, Nahum Sokolov, estaba enfrentado a Chaim Weizmann, representante de la Federación Sionista Británica, quien pretendía que Gran Bretaña se comprometiera para con los judíos sobre Palestina en caso de una victoria de los aliados sobre el Imperio Otomano, que estaba destinado a desmembrarse. La casualidad jugaría en favor de Weizmann cuando éste sepa que Sykes, a través de James Rothschild, amigo común y a quien en una conversación trivial le había puesto al tanto del asunto que le ocupaba. Esta circunstancia permitió a Malcolm organizar unas reuniones con Weizmann en las Sykes con su habitual facilidad en las que Sykes, con su habitual facilidad para esbozar el diseño de un nuevo orden, consiguió hacer encajar todas las piezas del puzzle geopolítico que la guerra estaba generando. Debió ser un auténtico ejercicio de malabarismo diplomático y político y al llevar a cabo semejante empresa, manteniendo en secreto el acuerdo que
al que había llegado un año antes con Picot y la coherencia con él mismo. Finalmente propuso la creación de una entidad judía en Palestina donde el control vendría ejercido por un condominio franco-británico. Weizmann se oponía a la presencia francesa por las objeciones del gobierno de Clemenceau a cualquier concesión a los judíos que pudiera amenazar los intereses de sus protegidos en el Líbano, los cristianos maronitas. Eventos e influencias sobre Palestina. La influencia francesa en el Levante no era del agrado de los árabes, ni tampoco de los británicos, por lo que se iba a tratar de mantener alejada a Francia, lo que podía implicar un foco de tensión entre aliados por dos motivos. El primero porque retorcía el acuerdo firmado con Sykes y cuyo compromiso se había materializado en la nota formal de Edward Grey a Paul Cambon. El segundo porque Francia interpretara en el ánimo de Gran Bretaña la voluntad del establecimiento de un protectorado británico en Palestina. De esta manera, en la relación anglo-francesa pueden observarse también elementos del modelo de comportamiento organizacional de Allinson que influyeron en el proceso causal de los términos en los que acabó redactándose la declaración. Un aspecto que siempre ha estado presente en toda aproximación historiográfica a la declaración de Balfour es la influencia del apoyo de los judíos de Rusia y los Estados Unidos al esfuerzo de guerra de Gran Bretaña, a quienes atribuían poder suficiente como para inclinar la balanza en favor de los aliados. Así lo creían también muchos burócratas británicos como Mark Sykes, por lo que razonablemente iban a perseguir el mantenimiento de Rusia en la contienda, esperanza puesta en las presiones de los judíos sobre San Petersburgo, algo que no sucedería y menos aún tras la revolución bolchevique de 1917. Un argumento similar operaba respecto de unos Estados Unidos que en principio no habían tomado aún la decisión de entrar en la guerra, algo que los funcionarios de Whitehall pensaban dependía también de la presión de los presuntamente influyentes judíos norteamericanos que pudieran ejercer. Lo cierto más allá de cualquier conspiración que el gobierno británico pudiera ver es que el miedo a la retirada de Rusia de la guerra y a la ausencia de los norteamericanos, cuyo presidente Woodrow Wilson era un ferviente feligrés de la doctrina Monroe, informaban cada paso de la política británica respecto de sus relaciones con los sionistas. Pero la Unión Soviética, resultante de la revolución de octubre de 1917, no retornaría nunca a la guerra, mientras los Estados Unidos entre 1900 y 1914 habían recibido 13.4 millones de inmigrantes procedentes en su mayoría de los países ahora en guerra y contrarios a cualquier alianza con la Entente, no terminaban de decidirse. Si a ello se añade el manifiesto antisemita, si a ello se añade el manifiesto antisemitismo del kantiano presidente Wilson, para quien la causa sionista era contraria a su nuevo concepto de autodeterminación, no iba a ser muy factible convencerle de luchar contra los otomanos en favor de la causa del hogar nacional judío. De hecho, los Estados Unidos declararán la guerra al Imperio Otomano cuando se unan a Francia y Gran Bretaña al final de la contienda europea.
Más que cualquier simpatía hacia el sionismo, el pragmatismo era uno de los principios rectores de la política del primer ministro británico Lloyd George, para quien era una prioridad estratégica mantener alejadas a Francia y Rusia del Levante. Así que el pragmático George pretendía el desmantelamiento del acuerdo Sykes-Picot, porque basándose en el uti precedentis juris no implicaba la profesión porque basándose en el uti possidetis juris no implicaba la posesión efectiva de un territorio. Cuando la campaña de Mesopotamia, iniciada a principios de 1917, empezaba a dar sus frutos con la caída de Bagdad y Mosul, George dio la orden a Sir Edmund Allenby de invadir Palestina. Ante la pinza que se cerraba sobre el acuerdo a un tripartito con Rusia, el gobierno francés envió a Picot a El Cairo para ejercer presión diplomática. No se suele hacer mucha referencia a las intenciones francesas de desmantelar también el acuerdo firmado con Sykes, pues estaba negociando en secreto con Rusia la obtención de Palestina con idénticas pretensiones, alejar a Gran Bretaña de Siria y Líbano. Así que el comportamiento racional descrito por Allison aparece en ambas potencias que se mueven con el mismo objetivo político: mantener al otro alejado de la región. La decisión Collage. El principal objetivo estratégico de Gran Bretaña en la guerra era la preservación del Imperio Británico, ya que estaba empezando a perder parte del control en muchas de sus colonias que participaban en el esfuerzo de guerra. La Primera Guerra Mundial se produjo en un contexto de choque entre los 5 grandes imperios europeos y donde la ganancia territorial era la recompensa a los esfuerzos bélicos y compensaba las pérdidas humanas y materiales, por lo que estas ganancias eran lo único que podían esgrimir los gobiernos ante sus ciudadanos para convencerles de que no habían luchado en vano. Así pues, mientras se desarrollaba el enfrentamiento bélico contra los enemigos, otro diplomático tenía lugar entre los aliados, y estos no eran exclusivamente rusos y franceses. Aunque la mayoría de los árabes del Imperio Otomano permanecieron leales a este, las aspiraciones panárabes de los hachemitas y el enfrentamiento de su líder Hussein ibn Ali Jerife de la Meca y guardián de los santos lugares, mantenía con la sublime puerta, le habían llevado aunque la mayoría de los árabes del Imperio Otomano permanecieron leales a este, las aspiraciones panárabes de los hachemitas y el enfrentamiento que su líder Hussein ibn Ali, jerife de la Meca y guardián de los santos lugares, mantenía con la sublime puerta, le habían llevado a buscar una alianza con Gran Bretaña. Así se gestó una ambigua alianza a través de la correspondencia que Sir Henry Macmahon, alto comisionado británico en Egipto, intercambió con el jerife entre julio de 1915 y marzo de 1916. En la misma se recogía que Gran Bretaña reconocería la independencia de los árabes dentro de los límites exigidos por el jerife, sin
detrimento de su aliada Francia, lo que excluía Mercina y Alejandreta, así como aquellas porciones de Siria al oeste de los distritos de Alepo, Hama, Homs y Damasco. Igualmente se establecían otros 4 difusos compromisos. Gran Bretaña garantizaría la seguridad e inviolabilidad de los santos lugares. Igualmente proporcionaría asesoramiento y asistencia para el establecimiento de las formas de gobierno más adecuadas. Se entiende que los árabes han decidido buscar el consejo y orientación solo de Gran Bretaña, únicos en la construcción de la futura administración. Respecto de Bagdad y Basora, unos acuerdos administrativos contribuirían a su protección de agresión extranjera que sea salvaguardada de su población e intereses económicos mutuos. Por su parte, los hachemitas se comprometían a un levantamiento contra los otomanos en Siria que nunca llegará a producirse, lo que en principio liberaría a Gran Bretaña de los compromisos para con ellos. De esta manera podría interpretarse, como a menudo se ha hecho, que se hicieron idénticas promesas sobre un mismo territorio a árabes y judíos, algo discutible si se atiende a la naturaleza tanto de la correspondencia Hussein-Macron como de la declaración de Balfour. La primera, debido a su más que cuestionable validez jurídica, ya que, según Quedouri, no puede considerarse un tratado por varias razones. Inicialmente, por la lamentable falta de precisión de Macron, voluntad del propio gobierno británico que no pretendía cerrar las cuestiones territoriales con los hachemitas en plena guerra y para no quebrantar los acuerdos con otros líderes árabes. Otro aspecto fundamental es la capacidad jurídica para celebrar tratados y firmar acuerdos, algo que solo el Jerife podía hacer, por lo que no se trataría de un acuerdo bilateral con reciprocidad entre las partes. Por su parte, la declaración de Balfour no sería más que una ambigua promesa hecha en tiempo de guerra, de más que cuestionable validez jurídica y sinceridad política. Por su parte, la declaración de Balfour no sería más que una ambigua promesa hecha en tiempo de guerra, de más que cuestionable validez jurídica y sinceridad política, la cual no comprometería en nada a Gran Bretaña para con el pueblo judío. No obstante, en la primavera de 1917 la declaración aún no había tomado forma y era el posible conflicto de contenidos entre la correspondencia Hussein-Macron con acuerdo Sykes-Picot, lo que preocupa tanto al gobierno británico. Para evitar la tempestad que podía acabar embrollando las relaciones entre árabes, franceses y británicos, en la reunión que mantuvo Sykes el 3 de abril con el primer ministro Lloyd George y el primer ministro de Exteriores Lord Curzon, propuso que una legión árabe compuesta por efectivos desertores del ejército otomano operaran junto a la fuerza irregular del Hiyaz, asesorada por Lawrence, tras las líneas turcas. Lloyd George ya tenía tomada una decisión sobre la invasión de Palestina y la exclusión de los franceses sobre la base que el Houthi
Posidetis Juris le otorgaría. Para ello debía excluir también a los beduinos del Hiyaz, seguidores del jerife Hussein, por lo que advirtió a Sykes que se abstuviera de hacer promesas a los árabes, particularmente sobre Palestina. De esta manera evitaba que la participación de una escasa fuerza irregular de poco más de 3.000 hombres generara semejantes réditos estratégicos a los beduinos a la sombra de Gran Bretaña a cuenta del Uti Posidetis Juris. Sykes partió a Egipto con esas escasas instrucciones y la idea de encajar tan escurridizo puzzle entre árabes y franceses. La variable miedo interviene tras la primera reunión de Sykes con los líderes árabes en el Cairo. La presencia francesa había puesto nerviosos a los líderes árabes del Al-Fatah y Al-Ahad en el Cairo, porque Sykes acordó con ellos y Picot una reunión para evitar que se desbarataran tantos esfuerzos bélicos y diplomáticos. Este miedo era a la intrínseca tendencia secesionista de los árabes y el riesgo a que estos acabaran eligiendo entre Francia y Gran Bretaña como potencia protectora y complicando la guerra tal como lo comunicó Sykes en su telegrama del 30 de abril de 1917. El collage de la decisión lo acabaría facilitando una concesión de Paul Cambon, embajador francés en Londres, cuando muestre su simpatía por la causa sionista, algo tan ambiguo como el compromiso británico de contemplar favorablemente, pero con la diferencia que el mandato sobre Palestina sería dado al gobierno británico y no al francés. Con estos mimbres de consenso con Francia, Sykes llevó su propuesta de una entidad judía en Palestina a los líderes árabes en el Cairo y que queda reflejada en el siguiente fragmento del telegrama del 30 de abril de 1917. Según el mismo telegrama, la entidad judía podía constituirse sobre la base del Millet otomano, forma de autogobierno de las distintas comunidades religiosas dentro de su misma confesión. En este sistema otomano de millets, dentro de cada comunidad regía un derecho propio, canónico, cristiano y ortodoxo, y halajá judío, primando el otomano y la sharía en caso de conflicto entre dos o con los turcos, algo que potenciaba las diferencias religiosas, económicas y culturales entre comunidades. El término turco millet procede del árabe milah, el cual significa nación, y que acabó en las mentes de los burócratas de Londres, cuya concepción westfaliana de nación se incorporará posteriormente a la interpretación de la declaración. De esta manera, y con el objetivo de alejar veleidades francesas y rusas sobre el canal de Suez, se fueron redactando sucesivos De esta manera, y con el objetivo de alejar veleidades francesas y rusas sobre el canal de Suez, se fueron redactando sucesivos borradores que se atenuaron y ganaron en ambigüedad hasta que ministro de Exteriores británico Sir Arthur James Balfour remitió a Lord Lionel Walter Rothschild una declaración oficial del gobierno. Repercusiones de la declaración de Balfour.
El enfrentamiento entre árabes y judíos en Palestina se inicia cuando en 1920 entra en vigor el mandato británico con la implementación de la Declaración de Balfour. Esta circunstancia para los árabes significó la traición de las promesas británicas durante la guerra y la sustracción del wilsoniano derecho. Esta circunstancia para los árabes significó la traición de las promesas británicas durante la guerra y la sustracción del wilsoniano derecho de autodeterminación que también había aprendido en el seno del incipiente nacionalismo árabe. La revuelta desencadenada arrojó un saldo de 5 judíos y 4 árabes muertos en unos disturbios en los que la Comisión Palin responsabilizó a los sionistas. Estos, a través de Richard Maynard Hagen, destacado sionista y comisario político de Allenby, responsabilizó al ejército británico de iniciar los disturbios para desacreditar la capacidad política del sionismo. La constitución de grupos armados como la Haganá y más tarde el Irgun y Lehi será una de las muchas consecuencias de las acusaciones de Maynard Hagen. De esta manera, las autoridades del mandato se verán atrapadas y hostigadas entre dos colectivos que se sentían traicionados. A esta situación se llegó a través de un proceso complejo donde operaron los mismos modelos de Allison que en el caso de la declaración. Por ello, conviene hacer un esbozo del mismo que arrancaría con la entrada de Allenby en Jerusalén el 9 de diciembre de 1917, de la caída de Jerusalén y sus expectativas. Mientras me hallaba con él, llegó un aviso de Chedhud de que Jerusalén había caído y Allenby se preparó para hacer su entrada allí al estilo oficial que la imaginación de Mark Sykes había inventado. Por lo bastante bueno, aunque fue lo bastante bueno, aunque yo nada había hecho por el éxito, como para que Clayton me llevara consigo aquel día como oficial de su estado mayor. Sus ayudantes me ataviaron con prendas sueltas de su guardarropa hasta que pude parecer un mayor del ejército británico. Dalmeny me dejó sus entorchados rojos, Evans su gorra de latón, de modo que pude contar con todos los implementos de mi grado durante la ceremonia celebrada en la puerta de Jaffa, que fue para mí el momento supremo de la guerra. La principal preocupación para el gobierno británico tras la caída de Jerusalén era la reacción de los árabes y especialmente la de su circunstancial y ambicioso aliado, el Jerife de la Meca. La caída de Jerusalén en poder de una fuerza militar cristiana por primera vez desde que fuera conquistada por Saladino en 1187 corría el riesgo de ser vista como una afrenta a las emociones de una comunidad que fundía y confundía política y sentimiento religioso. El silencio del Jerife al respecto y la ascendencia que sobre la comunidad islámica le atribuían Londres y el Cairo acabó incrementando el nerviosismo en las oficinas del alto comisionado que había sustituido a Macmahon. Sir Reginald Wingate, quien ordenó a David Hogarth, director del Arab Bureau,
La remisión de un mensaje al Jerife para tomarle el pulso a su postura respecto de la conquista de Jerusalén y de las intenciones de Gran Bretaña. En dicho mensaje se le exponía la dificultad de lidiar con una región tan complicada como Palestina, tanto desde el punto de vista sociopolítico como religioso, debido a la existencia de unos santos lugares que lo eran para cristianos, árabes y judíos, más allá de los dominios otomanos. Se recomendó así la permanencia de los mismos bajo control internacional. El mensaje fue redactado por Sykes y aprobado por Hardinge. A la vista del mensaje de Hogarth y sus circunstancias, puede vislumbrarse como el modelo del actor racional, influido por el miedo y del comportamiento organizacional de Allison, hace acto de presencia. La respuesta del Jerife fue tan escueta como sorprendente, más pendiente de la unidad de los árabes en favor de su causa, más pananchemita que panárabe, para quien, según el propio Hogarth, no significaba nada más allá que un sinónimo de su propia majestad. Independientemente de la controversia posterior sobre la legitimidad de la posesión de Palestina a partir de la publicación de la correspondencia Hussein-Mahon en 1918, no parecía que fuera a ser semejante fuente de conflicto entre árabes y judíos. De hecho, el Jerife no se manifestó inicialmente contrario a la presencia judía en Palestina, a la que calificó como Abnail Asiyin en un artículo publicado en el diario palestino Al-Qibla ese mismo año. El iniciador del problema iba a proceder de la confrontación entre el derecho de autodeterminación predicado por Wilson y cómo administrar la prometida libertad de unos territorios que habían estado durante 4 siglos bajo la férula turca. Palestina se había convertido en un tablero en el que, aparte de Gran Bretaña como potencia, se hallaban otros dos jugadores, Weizmann y Faisal ibn Hussein, el hijo del Jerife de la Meca. El primero pretendía que Gran Bretaña recibiera un mandato como potencia vencedora para el gobierno y la administración del territorio. Igualmente pretendía que el mandato que recibiera incluyera la implementación de la Declaración de Balfour, con la esperanza que una Palestina británica condujera a otra judía. Por su parte, Faisal aspiraba a su incorporación a una Siria independiente gobernada por él como rey. Faisal y Weizmann se reunieron en 1918 acordando que Palestina no formaría parte del proyectado Estado árabe independiente y que los sionistas proporcionarían asistencia económica y protección de los derechos de los árabes. Dicho acuerdo se firmó el 3 de enero de 1919 sobre la base del parentesco racial y los lazos ancestrales. La Comisión King-Crane y el sistema de mandatos. El sistema de mandatos para la administración de los territorios otomanos después de la guerra quedó establecido mediante el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Paradójicamente, este artículo fue redactado por el mismísimo presidente norteamericano Woodrow Wilson, contrario a cualquier forma de ganancia territorial en base al Iuti Possidetis Juris, un anatema para la idea de autodeterminación. Aunque los Estados Unidos no habían combatido al Imperio Otomano,
la región habría una ventana de oportunidad situada a muchas millas de distancia para los intereses de Washington. Si se producía autodeterminación de las antiguas provincias otomanas en Oriente Próximo, Gran Bretaña perdería el buffer protector del Canal de Suez, comprometiendo la seguridad del tráfico marítimo gestionado y controlado por Gran Bretaña y reduciendo los rendimientos de su explotación. De esta manera se favorecía De esta manera se favorecería la ruta desde Asia a través del Canal de Panamá hacia Europa, construido por los Estados Unidos e inaugurado en 1914. Las revueltas instigadas por Faisal en Siria y por la minoría maronita que dominaba el Líbano llevó al presidente Wilson a enviar en junio de 1919 una comisión formada por Henry Churchill King y Charles R. Crane para determinar cuál era la voluntad de sus habitantes. El escenario que proporcionó el informe dibujó una compleja sociedad multiétnica y multirreligiosa de difícil convergencia. No obstante, en su informe, la comisión propuso una imaginativa solución informada por los principios de la ética kantiana del presidente Wilson, iniciando el choque entre idealismo y realismo político en las relaciones internacionales. Los hallazgos de la comisión fueron los siguientes. Solo la comunidad católica quería un mandato francés en Siria, mientras la mayoría de la población aspiraba a la independencia y en caso que el mandato fuera necesario, este recayera en los Estados Unidos o Gran Bretaña, oferta que declinaron. Los sionistas se oponían a un mandato estadounidense argumentando que su estilo de democracia era contrario a sus planes para un hogar nacional, que Francia acusaba a Gran Bretaña de cultivar la hostilidad hacia ella basándose en los $750,000 que Faisal percibía mensualmente de Londres para su causa. 4/5 de la población en Palestina eran musulmanes y favorables a su incorporación a una Siria independiente, suponiendo que un mandato francés favorecería a los cristianos. Los cristianos se encontraban repartidos entre los ortodoxos. Los cristianos se encontraban repartidos entre los ortodoxos griegos que preferían un mandato británico por temor a que uno francés favoreciera a los católicos y estos que eran favorables al francés precisamente por ello. Cristianos ortodoxos griegos y musulmanes coincidían en su apoyo a Faisal como gobernante de Siria. En el mismo informe se recogían las siguientes recomendaciones. Concluyendo que Oriente Medio no estaba preparado para la independencia, se establecería un sistema de mandatos que tutelara el proceso de transición a la autodeterminación. La administración internacional sería como potencias mandatarias que no colonizadoras, encaminadas a facilitar el autogobierno cuando las condiciones lo permitieran. Previene a dichas potencias de la pretensión de obtener beneficios de la asignación y la obligación de asegurar la libertad religiosa. Se oponía al establecimiento de un Estado judío en Siria porque precisaría de una fuerza armada para su imposición. No obstante, y de acuerdo con el espíritu de la Declaración de Balfour respecto de los derechos de las comunidades no judías, no tendría por qué haber nada malo en la llegada de judíos a Palestina como ciudadanos sirios judíos.
Debido a que los santos lugares lo eran para las tres comunidades, se recomendaba que Palestina se integrara a Siria con un estatus especial con los santos lugares, controlados por una comisión interreligiosa cristiano-musulmana en la que los judíos estuvieran representados. Que toda Siria fuera un único mandato ejercido por los Estados Unidos. Este último punto significaba la incorporación de la propuesta del Congreso Nacional Sirio, celebrado el 2 de julio de 1919. Nada más llegar a la Comisión King-Crane a la región y antes de cualquier estudio sobre el terreno. El informe fue remitido a finales de agosto de 1919, pero por diversas razones no se hizo público hasta 1922, cuando el Congreso de los Estados Unidos no ratificó la adhesión a la Sociedad de Naciones. Del mandato británico y sus consecuencias. La asignación de un mandato a Gran Bretaña no era un deseo unánime entre los cuatro actores que había sobre el tablero de Palestina. El gobierno liberal de Lloyd George deseaba un buffer geoestratégico que mantuviera alejada a Francia de Suez, y eso se conseguía mediante el control de Palestina y el estratégico puerto de Haifa. El ejército británico del general Allenby, que ocupaba Siria y Palestina, prefería un mandato estadounidense que liberara a Gran Bretaña de los problemas que estaban aflorando. Los árabes pretendían que la presencia militar británica en Siria se mantuviera, evitando que cayera bajo mandato francés. Por su parte, los sionistas se negaban a cualquier separación de Transjordania de su idea de Palestina identificada con Eretz Israel. En la adquisición del mandato por parte de Gran Bretaña se observaban elementos del modelo de comportamiento organizacional y del gubernamental o burocrático, pero a una escala mayor. La decisión última viene condicionada por los intereses de múltiples partes al mismo nivel que Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos por un lado, y la negociación entre partes, jugadores de diferentes jerarquías, gobierno británico, ejército de ocupación, movimiento sionista y árabes, dando lugar a la concesión del mandato y sus condiciones. Las aspiraciones originarias del Jerife Hussein desde que estalló la guerra consistían en hacerse con todo el Mushrek otomano, tal y como expuso en la primera carta a Macron. En la misma se pedía que a Gran Bretaña el reconocimiento de la independencia de los países árabes en la región delimitada en el norte por Mersina y Adana hasta el paralelo 37 y hasta llegar al límite con Persia, y desde ahí hasta el Golfo de Basora y limitando en el sur con el Océano Índico, excepto la posición de Adén, que mantendría su estatus actual en el oeste con el Mar Rojo y el Mediterráneo hasta Mersina. La inclusión de Palestina o no en la aceptación de estos términos por parte del gobierno británico es una muy compleja cuestión que exige un estudio aparte. No obstante, su hijo Faisal, más razonable y pragmático que su padre, sabedor de la unidad de los árabes, no era más que un mito. No obstante, su hijo Faisal, más razonable y pragmático que su padre, sabedor que la unidad de los árabes no era más que un mito, no pretendía un gran estado árabe,
consideraba que el Hiyaz, Siria e Irak debían continuar como entidades independientes. De hecho, la comisión King-Crane había constatado la fuerte oposición siria a su unión con el Hiyaz y menos aún regido por el despótico Yerife, que consideraba a los sirios como una suerte de parias entre los árabes. La jugada de Faisal era, de acuerdo con el presidente Clemenceau, permitir el control francés de la actual costa siria y Líbano a cambio de la aceptación de un Estado árabe en el interior, intercambiando de esta forma territorio por ganancias personales. El Congreso sirio le ofreció la corona de la Gran Siria, pero en contra de los deseos del propio Faisal, se proclamó unilateralmente una independencia que incluía Palestina, quedando en agua de borrajas la quimera de acuerdo con Clemenceau, algo inaceptable para Gran Bretaña, que había recibido el mandato sobre Palestina en la conferencia de San Remo. La asignación del mandato de Siria a Francia en la misma conferencia hizo que, tras la retirada británica de Damasco, el gobierno francés hiciera valer sus derechos en Siria y Faisal fuera expulsado con destino a Palestina británica. La aceptación del Tratado de Sèvres por el Imperio Otomano implicaba su disolución y la renuncia de Turquía a la soberanía sobre gran parte del Oriente Medio. El tratado asignaba el mandato de Palestina a Gran Bretaña. El tratado asignaba el mandato de Palestina a Gran Bretaña y en su artículo 95 la implementación de la Declaración de Balfour. Autores como Arnold Toynbee sostuvieron que la no entrada en vigor del Tratado de Sèvres dejaba sin efecto dicha implementación. No obstante, la disolución irreversible del Imperio Otomano implicaba la desaparición de cualquier aspiración sobre la soberanía de Palestina, que quedaba bajo administración mandataria de Gran Bretaña por la Conferencia de San Remo, que confirmaba el Tratado de Lausana de 1923. En virtud del artículo 4 del mandato, se reconocía a la agencia judía para cooperar en el establecimiento del hogar nacional judío y la protección de los intereses de la población judía palestina, todo ello sobre la base de la Declaración de Balfour. Conclusiones. La metodología del process tracing resulta adecuada para el estudio del proceso causal que dio lugar a la Declaración de Balfour, por las siguientes razones. Los datos relevantes se encuentran fraccionados en un conjunto de eventos relevantes. Reduce las correlaciones falaces como consecuencia de la demanda del investigador de la existencia de un proceso causal ininterrumpido entre causas hipotéticas y resultados observados. Tiene en cuenta el comportamiento individual y organizacional, las interacciones así como tiene en cuenta el comportamiento individual y organizacional, las interacciones, así como comportamientos preventivos y expectantes. Los modelos de decisión de Allison permiten explicar cómo Gran Bretaña, Francia y el movimiento sionista se comportan de manera racional para conseguir sus objetivos. En el caso de Gran Bretaña y Francia, mantener al otro alejado de sus intereses estratégicos en la región, mientras que el movimiento sionista pretende una ganancia neta en base a un poder atribuido. Gran Bretaña, dominada por el eclecticismo,
trataba de armonizar las acciones de las unidades subordinadas de funcionamiento semiautónomo, de la negociación entre las anteriores unidades condicionada por el miedo y la incertidumbre, se generó la decisión final buscando la convergencia de la mayor cantidad de ventajas estratégicas. Respecto a la declaración de Balfour, las conclusiones que se derivan serían las siguientes. El objetivo fundamental del gobierno británico era asegurar su hegemonía en Oriente Medio mediante el control efectivo de las comunicaciones, especialmente del canal de Suez. El gobierno británico se movía por pragmatismo geopolítico más que por simpatías hacia el pueblo judío. La complicada situación bélica y el miedo a que una retirada de Rusia y de la guerra diera oxígeno a las potencias centrales y comprometiera su ofensiva contra el Imperio Otomano llevó a buscar alianzas con árabes y judíos. El poder que Gran Bretaña suponía al movimiento sionista era tan infundado como el que atribuía al panarabismo del jefe de la Meca, Hussein Ali. No obstante, tanto la correspondencia de Hussein McMahon como la declaración de Balfour contribuyeron a crear argumentos en favor de sus respectivas causas. Sobre ambos hechos hay que considerar que la correspondencia Hussein McMahon carecía de validez como acuerdo y tratado por la incapacidad jurídica de una de las partes. La McMahon en nombre de Gran Bretaña y por no haberse producido un acto de firma entre ellas. Si se considerara su validez como la de un pacto tácito, la prometida revuelta en Siria, que nunca tuvo lugar, lo invalidaría. La implementación de la declaración de Balfour, más allá de cualquier valoración moral, constituye una concesión del gobierno de Gran Bretaña sobre un territorio de cuya soberanía era administrador. Esta administración se la concedía el Tratado de Sèvres al disolverse el Imperio Otomano y contemplaba en su artículo 95 dicha implementación. La no entrada en vigor del Tratado de Sèvres y su sustitución por el de Lausana en 1923 no revertía la administración mandataria de Palestina encomendada a Gran Bretaña con la Conferencia de San Remo de 1920. La postura británica, lejos de ser una y monolítica, era un mosaico construido a base de las presiones de diversos departamentos gubernamentales, coloniales y militares con sus propios intereses estratégicos y de una serie de individualidades con sus ideas sobre la mejor opción para Gran Bretaña durante y después de la guerra. Joaquín Mariano Pellicer Balsalobre, capitán de la Guardia Civil, máster por el Instituto Gutiérrez Mellado, UNED. Fin de este ensayo.